¿Alguna vez has sentido que el dinero parece escapar de tus manos? Como si se te estuviera escapando entre los dedos a pesar de tus esfuerzos por alcanzarlo. ¿O te has preguntado por qué, a pesar de todo tu trabajo arduo y dedicación, la abundancia parece estar siempre fuera de tu alcance? Lo que si te dijera que el verdadero secreto para atraer la riqueza no se encuentra en tu trabajo diario ni en tus estrategias financieras, sino en algo mucho más profundo y transformador: tu mentalidad. En El secreto del imán del dinero, vas a descubrir una verdad que puede cambiar radicalmente tu vida. La abundancia no es algo que solo le pase a unos pocos afortunados. No es un juego de azar ni un golpe de suerte. Es una ley universal y todos tenemos el poder de activarla. Si alguna vez te has sentido estancado o has luchado por alcanzar tus metas económicas, este libro es la clave para cambiarlo todo. En sus páginas te voy a mostrar cómo puedes convertirte en un auténtico imán del dinero, no mediante fórmulas complicadas o promesas vacías, sino entendiendo y ajustando la forma en que piensas, sientes y te relacionas con el dinero. Este es un viaje que va más allá de lo material. Es una transformación interna, un cambio en tu forma de ver y experimentar la abundancia que se reflejará en tu vida financiera de manera profunda y duradera. La mayoría de las personas está atrapada en una mentalidad de escasez, convencida de que el dinero es limitado y que siempre habrá algo que se interpondrá en su camino hacia la prosperidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta mentalidad de escasez es solo un espejismo? ¿Qué pasaría si pudieras aprender a desbloquear la mentalidad de abundancia que ya llevas dentro y descubrir cómo hacer que el dinero te busque a ti? Este libro te enseñará a identificar y deshacerte de las creencias limitantes que te han frenado. Te mostrará cómo alinear tus pensamientos, emociones y acciones con la energía de la prosperidad y te proporcionará herramientas prácticas para atraer la abundancia a tu vida de manera fácil y natural. ¿Te imaginas qué sucedería si pudieras despertar cada mañana con una confianza plena en tu capacidad para generar riqueza? Imagina tener la libertad de tomar decisiones sin el temor al dinero, de disfrutar de las oportunidades sin la ansiedad constante por la estabilidad económica, de vivir una vida donde el dinero fluye sin esfuerzo y se convierte en una herramienta que te ayuda a cumplir tus sueños. Este libro no es solo sobre ganar dinero, es sobre aprender a transformar tu vida desde adentro. Es sobre entender que el dinero, en su esencia, es solo un reflejo de tu propia mentalidad y vibración. Al cambiar la forma en que te ves a ti mismo y al dinero, te conviertes en un imán de prosperidad. Lo que aprenderás aquí no es algo que se pueda encontrar en cualquier manual de finanzas. Es un enfoque profundo y transformador, que va más allá de las cuentas bancarias y las inversiones. Es el camino para convertirte en una persona capaz de atraer la abundancia que te mereces, simplemente porque has aprendido a pensar, sentir y actuar como alguien que ya tiene todo lo que necesita. Así que si estás listo para dejar atrás las limitaciones del pasado, para romper con las creencias que te han mantenido atrapado en la lucha constante por el dinero, y para abrir la puerta a una vida llena de oportunidades y prosperidad, este libro es para ti. El secreto del imán del dinero te dará la llave para desbloquear el poder de la abundancia que ya existe dentro de ti. No esperes más, porque tu vida de prosperidad comienza ahora. Nunca imaginé que una simple decisión cambiaría mi vida para siempre. Durante años estuve atrapado en el mismo ciclo. Luchaba por alcanzar mis metas, pero siempre parecía que el dinero estaba fuera de mi alcance. Parecía que por más que trabajara y me esforzara, el éxito financiero simplemente no estaba destinado para mí. Pero todo cambió cuando descubrí el secreto del imán del dinero. Lo que aprendí en ese viaje no fue solo sobre ganar dinero, fue algo mucho más profundo. Aprendí a transformar mi relación con la abundancia y el dinero. Aprendí que el dinero no es solo algo que se gana o se pierde, sino que es una energía, una vibración, que podemos atraer hacia nosotros si sabemos cómo alinearnos con ella. Lo que estás a punto de escuchar no es una fórmula mágica ni un conjunto de reglas complejas. Es un relato real de cómo cambié mi mentalidad, mi enfoque y mi vida. A medida que comparto mi historia contigo, reflexionaremos juntos sobre las lecciones que me ayudaron a descubrir este poder interno,
Al final, mi esperanza es que tú también descubras tu propio poder para atraer la abundancia y convertirte en un verdadero imán del dinero. Suscríbete ahora y comienza tu propio viaje hacia la abundancia. Si has llegado hasta aquí, sabes que la verdadera transformación comienza con un solo paso. No dejes que la abundancia pase de largo. Toma la decisión hoy mismo de vivir en armonía con el universo, de tomar el control de tu vida y de abrirte a recibir todo lo que mereces. Haz clic en el botón de suscripción para recibir contenido exclusivo, herramientas prácticas y consejos que te ayudarán a continuar tu viaje de crecimiento personal y prosperidad. La abundancia está esperando por ti, y el primer paso está solo a un clic de distancia. No esperes más. Suscríbete ahora y transforma tu vida. Capítulo 1. El ciclo de la escasez. Durante años viví atrapado en lo que parecía un ciclo sin fin, donde el esfuerzo nunca era suficiente y la recompensa siempre parecía estar un paso más allá de mi alcance. Creí que el dinero era algo que debía conquistarse a base de sacrificios, jornadas interminables de trabajo y luchas constantes. Me decía a mí mismo, si trabajo más, si me esfuerzo más, entonces lo lograré. Sin embargo, el dinero siempre parecía escapar, como agua entre los dedos. Mis días estaban llenos de reuniones, de correos electrónicos, de plazos que cumplir. Cada día terminaba agotado, con la sensación de que había dado todo, pero al final del mes, las cuentas no cuadraban. Me encontraba atrapado, inmovilizado, como si estuviera corriendo en una rueda de hámster, dándolo todo, pero sin avanzar. Miraba a mi alrededor y veía personas que parecían tenerlo todo: estabilidad financiera, tiempo para disfrutar, libertad. Y me preguntaba, ¿por qué yo no? ¿Por qué no logro estar en su lugar? No era por falta de trabajo, no era por falta de esfuerzo. Tenía la sensación de que algo fundamental me faltaba, algo que no podía ver, algo que no podía alcanzar. Pero lo peor de todo era que no sabía exactamente qué era. Sentía como si me estuviera ahogando en un mar de preocupaciones, y por más que nadara, el horizonte siempre estaba tan lejano. Entonces empecé a cuestionarme profundamente: ¿qué me aleja de todo lo que quiero? Porque si me esfuerzo más, parece que el dinero se me escapa entre las manos. ¿Será que el dinero es un bien tan limitado que hay un número finito de personas que pueden tenerlo y el resto simplemente no tiene suerte? En esos momentos de desesperación, me encontraba con pensamientos persistentes que me decían, ¿qué pasa si nunca llego a tener lo que quiero? ¿Y si esta es la vida que me toca? La sensación de escasez no solo era financiera, sino mental y emocional. La idea de que nunca hay suficiente se filtraba en cada aspecto de mi vida, en mi forma de ver el mundo, en cómo me relacionaba con mi entorno y, sobre todo, en cómo me relacionaba con el dinero. A medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era solo el dinero lo que me faltaba. El verdadero vacío estaba en mi mentalidad. Mi mente estaba atrapada en un ciclo de escasez. Creía que el dinero era algo que se agotaba, algo que debía ganarse con esfuerzo extremo, algo que solo unos pocos podían obtener. Pensaba que si alguien más tenía éxito, significaba que había menos para mí. Veía a las personas con dinero como si estuvieran robando de un recurso limitado, de un pastel cuyo tamaño no se podía expandir. Y así, mi mente se mantenía fija en la idea de que el dinero era algo limitado. Al creer que el dinero era una cantidad finita, vivía con la constante ansiedad de que no tendría suficiente. Esa creencia se convertía en un círculo vicioso. Cuanto más pensaba en la falta, más la sentía. Y cuanto más la sentía, más la atraía. Entonces, lo que me mantuvo atrapado no fue solo el dinero que me faltaba, sino lo que pensaba sobre él. Me di cuenta de que mis pensamientos limitantes sobre el dinero, sobre la prosperidad y sobre mí mismo eran las cadenas invisibles que me mantenían en ese ciclo de escasez. Un día, mientras reflexionaba sobre esta sensación de escasez que me invadía, algo cambió en mi mente.
¿Qué pasaría si todo lo que pensaba sobre el dinero fuera incorrecto? Y si en lugar de ver el dinero como algo escaso, pudiera verlo como algo abundante. Y si el verdadero secreto no fuera trabajar más duro, sino cambiar mi forma de pensar sobre lo que ya está disponible para mí. Comencé a preguntarme si todo lo que sabía sobre el dinero estaba equivocado. ¿Es realmente cierto que el dinero es limitado? ¿Es realmente cierto que solo algunos lo alcanzan mientras otros luchan para sobrevivir? Si todos tenemos la capacidad de atraer lo que necesitamos, ¿por qué la abundancia no fluye en mi vida? Entonces, comencé a entender algo muy importante. El dinero es solo una energía. Es una energía que fluye libremente en el universo, una energía que se puede atraer cuando estás alineado con ella. El dinero no es un recurso limitado. Lo limitado es nuestra mentalidad, nuestras creencias, nuestras barreras internas que nos dicen que no somos suficientes para recibir lo que el mundo tiene para ofrecernos. La gran revelación fue esta. El dinero no es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que se atrae. Y todo comienza con la mentalidad correcta. Mi primer paso fue darme cuenta de que yo mismo había sido el obstáculo. Mi forma de pensar sobre el dinero, mi visión de la vida, mi creencia de que nunca sería suficiente, fue lo que me mantenía atrapado en el ciclo de escasez. Empecé a cuestionarme más profundamente. ¿Y si el dinero no fuera algo que se pelea o se lucha por obtener? ¿Y si en lugar de verlo como algo que se tiene que ganar con esfuerzo extremo, lo viera como algo que se puede atraer con una mentalidad de abundancia? La respuesta llegó en forma de una simple verdad. El dinero es abundante, y todos tenemos derecho a recibirlo. La clave está en abrir nuestra mente y corazón a la posibilidad de que la abundancia ya está a nuestro alrededor esperando ser recibida. Fue en ese momento cuando decidí que tenía que cambiar mi enfoque por completo. No se trataba de trabajar más duro o de luchar más. Se trataba de cambiar mi forma de pensar, de empezar a ver el dinero como algo fluido, como una energía que fluye libremente hacia aquellos que permiten que fluya. Y así empecé a trabajar en mi mentalidad. Empecé a reemplazar mis creencias de escasez por creencias de abundancia. Es impresionante cómo un simple cambio de enfoque puede transformar nuestra realidad. Lo que antes parecía imposible ahora era alcanzable. De repente, el dinero ya no era una lucha, sino algo que fluía hacia mí con facilidad. No fue una revelación mágica, sino un proceso de reprogramar mi mente para aceptar la abundancia en mi vida. Hoy sé que lo que realmente me estaba limitando no era la falta de dinero, sino la falta de una mentalidad de abundancia. El dinero, como cualquier otra energía, fluye donde se le permite entrar. Y ahora sé que al cambiar mi forma de pensar, todo lo que deseaba estaba disponible para mí. Así que te invito a hacer una reflexión profunda sobre lo que has creído sobre el dinero. ¿Realmente crees que es limitado? ¿Realmente crees que el dinero está reservado solo para unos pocos? Si alguna vez has sentido que el dinero te evade, pregúntate, ¿estoy permitiendo que la abundancia fluya hacia mí? ¿O estoy bloqueándola con mis propias creencias limitantes? Capítulo 2. El despertar a la abundancia. Había pasado tanto tiempo atrapado en la mentalidad de escasez que no sabía ni por dónde comenzar a cambiar. Sabía que algo debía ser diferente, pero el cómo me parecía confuso. ¿Cómo es posible que algo tan intangible como la mentalidad pueda afectar tanto lo que vivo cada día? La respuesta, aunque sencilla, fue transformadora. La abundancia no es un concepto lejano ni un estado de suerte. Es una forma de ver y experimentar la vida. Comencé a investigar más sobre lo que significaba tener una mentalidad de abundancia. ¿Acaso se trataba de una actitud positiva? ¿Era algo tan sencillo como pensar que el dinero simplemente llegaría? No. Descubrí que la abundancia no solo tiene que ver con pensamientos positivos, sino con una actitud interna de receptividad. Aprendí que la abundancia es una energía que ya está disponible en todas partes. El dinero, las oportunidades, la prosperidad en todas sus formas ya existen a nuestro alrededor. Lo que tenemos que hacer es aprender a reconocerlo y recibirlo.
Durante este proceso, algo comenzó a cambiar en mi interior. Empecé a comprender que la mentalidad de abundancia no solo trata de tener más, sino de reconocer que ya tienes suficiente. Es esa creencia, esa aceptación, la que abre las puertas. Pensar que tienes todo lo que necesitas, que la abundancia es tu derecho, es el primer paso para comenzar a atraer lo que deseas. Recuerdo que me senté un día a reflexionar, sentado en mi oficina, rodeado de papeles y trabajo que no paraba de acumularse. Miré a mi alrededor y sentí una profunda gratitud. En lugar de enfocarme en lo que no tenía, me enfoqué en lo que ya había logrado. En ese momento entendí algo que cambiaría mi vida. La abundancia comienza con el reconocimiento de lo que ya posees. Mi enfoque cambió de no tengo suficiente a tengo más de lo que me doy cuenta. Este pequeño pero potente cambio de perspectiva fue como abrir una ventana que dejó entrar una brisa fresca de aire. Fue liberador, porque dejé de luchar contra la escasez, dejé de luchar contra la vida y comencé a aceptar lo que ya tenía. Allí entendí que la abundancia no es algo que se encuentra en el futuro, ni algo que tenemos que esperar que suceda. Es algo que ya está aquí, esperando ser reconocido. Esto no significaba que todo fuera fácil de inmediato. Aún así hubo días en los que el miedo y la inseguridad me golpeaban de nuevo, como olas que querían arrastrarme de vuelta a la orilla. Pero poco a poco empecé a construir una confianza sólida en que todo lo que necesitaba, de alguna manera, aparecería en mi vida. No tenía que forzar nada, solo tenía que estar abierto a recibir. Empecé a actuar desde ese lugar de confianza. Si veía una oportunidad, en lugar de dudar y temer que no fuera la correcta, la tomaba. En lugar de pensar, ¿y si pierdo dinero? Pensaba, ¿cómo puedo aprovechar esta oportunidad para crecer? Fue entonces cuando me di cuenta de que la abundancia no solo se trata de recibir más, sino también de aprovechar lo que ya está en tu vida. Las oportunidades siempre están ahí, pero a menudo las ignoramos porque estamos demasiado enfocados en lo que nos falta, en lugar de lo que ya tenemos. Recuerdo haber comenzado a visualizar lo que deseaba. Durante años había soñado con tener una vida sin preocupaciones económicas, con la libertad de viajar, de disfrutar de mi tiempo y de poder ayudar a los demás. Pero no me di cuenta hasta ese momento que ese sueño ya estaba al alcance de mi mano. Lo único que faltaba era empezar a ver las oportunidades que ya existían, tomarlas con confianza y actuar. Empecé a poner en práctica una poderosa herramienta que había descubierto: la visualización positiva. No solo visualizaba lo que quería, sino que me concentraba en sentir cómo sería tener eso. El proceso no era solo mental, sino emocional. Sentir la emoción de la abundancia en mi vida, de saber que todo lo que deseaba ya estaba por llegar, hizo una diferencia enorme. Al principio me sentía tonto. Pensaba, ¿cómo puede algo tan simple como pensar en lo que quiero cambiar mi vida? Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la mente no conoce la diferencia entre lo real y lo imaginado. Cuando me sentía como si ya tuviera lo que deseaba, mi energía cambiaba, mi vibración cambiaba y mi vida comenzaba a reflejar esas nuevas emociones. Mi forma de ver el dinero también cambió. Ya no lo veía como una carga o una obligación, lo veía como una herramienta para vivir de acuerdo con mis valores. El dinero no era el fin, era el medio para lograr una vida llena de significado, de experiencias, de generosidad. La abundancia no es tener más por tener más, sino saber que lo que tienes es suficiente y que siempre hay más por venir sin esfuerzo ni lucha. De repente las pequeñas oportunidades comenzaron a llegar. Recibí propuestas laborales que antes no habría considerado. Nuevas relaciones comenzaron a florecer y sentí una sensación de paz y seguridad que nunca había experimentado. Empecé a ver que la abundancia no está en lo que tienes, sino en lo que crees que mereces. Y una vez que acepté que merecía todo lo bueno que la vida tenía para ofrecer, la abundancia comenzó a llegar sin esfuerzo. Me di cuenta de que la prosperidad no solo es material, sino que se refleja en todos los aspectos de la vida. En las relaciones, en el bienestar, en el crecimiento personal. Cuando comienzas a sentirte próspero en tu corazón y en tu mente, todo lo demás comienza a alinearse. El dinero, las oportunidades, la salud, las relaciones, todo se convierte en una extensión natural de tu energía. Al principio, esto era solo una teoría,
Pero con el tiempo y con la práctica, me di cuenta de que lo que pensaba y sentía sobre mí mismo y el dinero era lo que realmente atraía lo que me rodeaba. Al cambiar mi percepción, cambié mi mundo. Hoy, ya no me encuentro atrapado en la ansiedad de si llegaré a fin de mes. Ya no vivo con el temor de no ser suficiente o de que no pueda alcanzar mis sueños. La abundancia es una mentalidad, y una vez que comprendí esto, todo comenzó a fluir hacia mí. Ya no lucho por tener más, ahora recibo con gratitud lo que el universo tiene para ofrecer. Si alguna vez has sentido que la abundancia está fuera de tu alcance, quiero que sepas que ya está disponible para ti. Todo comienza con la mentalidad. Si puedes cambiar tu forma de ver, si puedes empezar a ver que mereces lo mejor, el universo comenzará a abrirte las puertas que antes parecían cerradas. La abundancia está esperando ser recibida, y tú tienes el poder de permitirle entrar. Capítulo 3. Cambiar el enfoque. El dinero es una energía. Una de las lecciones más profundas que aprendí en este camino fue algo que nunca imaginé. El dinero no es solo un recurso físico, sino una energía que fluye en el universo. Hasta ese momento, siempre había visto el dinero como algo tangible, como algo que debía conseguirse, como una especie de producto que había que comprar con trabajo duro. Pero lo que descubrí cambió por completo mi forma de entenderlo. El dinero es una energía que se puede atraer hacia ti cuando estás alineado con ella. Esta idea me sorprendió, porque me hizo cuestionar todo lo que había aprendido hasta entonces. Si el dinero es energía, entonces, ¿cómo podía atraerlo? ¿Cómo podía yo convertirme en un canal a través del cual esa energía pudiera fluir sin esfuerzo? Durante mucho tiempo, creí que el dinero solo llegaba con sacrificio y lucha, pero ahora entendía que se trataba de algo completamente diferente. Empecé a ver el dinero como una corriente que está en constante movimiento, fluyendo hacia aquellos que están en sintonía con ella. La verdad es que cuando nos alineamos con esa energía, el dinero deja de ser algo que debemos perseguir y comienza a ser algo que atraemos. No se trata de forzarlo, sino de permitir que fluya hacia nosotros de manera natural, como un río que sigue su curso sin obstáculos. Recuerdo que al principio no podía comprender completamente cómo aplicar este concepto en mi vida. ¿Cómo se supone que atraigo algo tan intangible como el dinero? Parecía algo que solo unos pocos afortunados podían entender. Pero a medida que reflexionaba más sobre ello, me di cuenta de que todo tenía que ver con la vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción tiene una frecuencia energética. Y el dinero, al igual que cualquier otra energía, se alinea con la frecuencia que emitimos. Lo que realmente cambió para mí fue entender que, si quiero atraer dinero, debo aprender a cambiar mi frecuencia. Al igual que un imán atrae metal, nuestros pensamientos y emociones atraen las experiencias que vivimos. Si estoy pensando constantemente en la escasez, en la falta de dinero, estoy vibrando en una frecuencia baja, y el dinero, esa energía poderosa, simplemente no puede llegar a esa frecuencia. El verdadero desafío, entonces, era cambiar mi mentalidad, cambiar mi forma de pensar. Cuando dejé de enfocarme en lo que me faltaba y empecé a centrarme en lo que tenía, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Me di cuenta de que, a pesar de mis limitaciones pasadas, si podía cambiar mi forma de ver la vida y el dinero, entonces todo lo demás también cambiaría. Dejé de pensar en el dinero como algo que se tenía que obtener a toda costa. Empecé a sentir que el dinero era algo que ya estaba disponible para mí. De alguna manera, comencé a experimentar el dinero no como algo fuera de mi control, sino como algo que podía fluir hacia mí con facilidad, sin la necesidad de estar ansioso o preocupado por cómo conseguirlo. Fue entonces cuando comencé a visualizar el dinero como una energía fluida. Imaginarme rodeado por esa energía como si estuviera en una corriente que fluía sin interrupciones me hizo sentir en paz, tranquilo. Ya no tenía que estar corriendo detrás de él. Comencé a sentir que el dinero no era algo que solo unos pocos podían tener, sino que todos teníamos acceso a él si solo nos alineábamos con su energía. El siguiente paso fue tomar acción desde esa nueva mentalidad. Comencé a poner en práctica lo que había aprendido sobre cómo atraer la energía del dinero.
No se trataba solo de pensar en abundancia, sino también de actuar con confianza, sabiendo que lo que hacía estaba alineado con mi propósito. Empecé a ver cada acción como una oportunidad para conectar con esa energía. No tenía que ser perfecto, solo tenía que actuar desde un lugar de confianza y gratitud. Lo que sucedió a continuación fue mágico. Las oportunidades comenzaron a surgir de lugares que antes no había visto, llamadas de trabajo inesperadas, proyectos que se materializaban de la nada, nuevas relaciones que me ayudaban a abrir puertas. Todo comenzó a alinearse y me di cuenta de que, al cambiar mi mentalidad y mi enfoque, el dinero dejó de ser algo que perseguía y pasó a ser algo que simplemente fluía hacia mí de manera natural. Al principio era difícil creerlo. Pensaba que algo tan simple como cambiar la forma de pensar podría tener un impacto tan profundo, pero lo vi suceder. Y lo vi repetirse una y otra vez. Cada vez que me alineaba con la energía de la abundancia, el dinero llegaba. No porque lo estaba buscando de forma desesperada, sino porque ya había cambiado mi vibración interna. Ahora sabía que el dinero no era solo algo que se podía obtener con esfuerzo y sacrificio. El dinero es algo que, cuando nos alineamos con él, fluye hacia nosotros de manera natural. No se trata de tener más, se trata de aprender a permitir que el dinero fluya libremente en tu vida, sin miedo, sin resistencia. Cada vez que pensaba en el dinero, ya no lo hacía desde un lugar de miedo o ansiedad, lo pensaba desde la gratitud, sabiendo que ya estaba disponible para mí, esperando ser recibido. Empecé a sentir que el dinero era una herramienta que podía usar para crear más abundancia en mi vida y en la de los demás. Cuando cambié mi enfoque y entendí que el dinero es solo una energía, todo lo demás cambió. Lo curioso fue que a medida que fui aplicando estos principios, mi relación con el dinero también comenzó a cambiar. Dejé de verlo como algo escaso y comencé a verlo como algo fluido, algo que no estaba fuera de mi alcance, sino que estaba siempre disponible, esperando ser utilizado de la manera correcta. Hoy sé que el dinero sigue siendo una energía poderosa, pero ya no lo percibo como algo que se escapa de mis manos. Ahora sé que el dinero se alinea con la energía que emito y que esa energía es abundante. Al conectarme con ella, la abundancia fluye hacia mí de manera natural. Ya no tengo que esforzarme por conseguirlo, solo tengo que permitir que fluya. Si alguna vez has sentido que el dinero te escapa, te invito a que pienses en el dinero como una energía que es una corriente que fluye a tu alrededor. Y ahora, en lugar de luchar contra esa corriente, ¿por qué no permitir que fluya hacia ti? Si tú también deseas conectar con la abundancia, el primer paso es cambiar la manera en que piensas y sientes acerca del dinero. La abundancia siempre está a tu alcance. Solo tienes que abrirte a recibirla. Capítulo 4. La fuerza del pensamiento positivo. Narrador. Durante mucho tiempo estuve atrapado en un ciclo donde pensaba que el dinero solo llegaría si trabajaba lo suficiente. Creía que las oportunidades no se me daban porque no me esforzaba lo suficiente, o tal vez porque no era lo suficientemente inteligente o competente. Estaba convencido de que el esfuerzo físico y mental era la única forma de conseguir lo que quería. Pero este pensamiento se fue desmoronando poco a poco, y lo que descubrí fue algo que nunca imaginé. El verdadero poder no está solo en el esfuerzo físico, sino en el poder de la mente. Al principio parecía algo casi intangible. ¿Cómo podía mi pensamiento influir en algo tan real como el dinero? Estaba tan acostumbrado a ver las cosas en términos de trabajo duro, de obtener lo que quería solo a base de sacrificio, que la idea de que mi mente pudiera ser la clave me parecía un concepto abstracto. Sin embargo, empecé a notar pequeñas señales, pequeñas coincidencias que me hicieron cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Un día, me detuve y reflexioné profundamente sobre mi vida. Había pasado tanto tiempo preocupado, estresado y corriendo tras el dinero que ni siquiera me daba cuenta de lo mucho que había estado cerrando las puertas a nuevas oportunidades. Fue entonces cuando empecé a comprender que mi mentalidad de escasez no solo me mantenía atrapado, sino que, de alguna manera, bloqueaba el flujo de lo que realmente quería. Estaba más enfocado en lo que me faltaba que en lo que ya tenía. Era como si estuviera mirando todo a través de un filtro que solo me permitía ver carencia. Y eso, en última instancia, era lo que creaba mi realidad. Lo que descubrí fue algo transformador: el poder del pensamiento positivo.
Durante años había estado en un ciclo de pensamientos negativos. Pensaba constantemente que nunca sería suficiente, que el dinero nunca llegaría, que las oportunidades no estaban disponibles para mí. Lo que no entendía era que estos pensamientos no solo afectaban mi bienestar emocional, sino que creaban la realidad que vivía. Mis pensamientos de escasez atraían más escasez. Mis pensamientos de insuficiencia bloqueaban las oportunidades que ya estaban disponibles para mí. El cambio comenzó cuando empecé a cuestionar estos pensamientos. ¿Y si estuviera equivocado? ¿Y si el dinero no fuera algo que se debía luchar por obtener, sino algo que ya estaba disponible para mí, esperando ser recibido? Decidí probar algo nuevo, cambiar mi mentalidad, reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos de abundancia. Empecé a visualizar lo que quería lograr, a pensar en el dinero no como algo que me faltaba, sino como una energía que estaba a mi disposición, esperando ser atraída hacia mí. Al principio me parecía extraño. Pensaba que este enfoque podría ser demasiado sencillo, casi demasiado bueno para ser verdad. Pero decidí seguir adelante con este nuevo enfoque, con la mente abierta, sin expectativas, pero con una firme creencia de que algo debía cambiar. Así que empecé a ver las cosas de manera diferente. En lugar de ver las facturas como un recordatorio de que no tenía suficiente, comencé a verlas como recordatorios de que el dinero siempre estaba fluyendo. Empecé a agradecer por todo lo que tenía, incluso por lo poco que en ese momento parecía estar llegando. Esta actitud de gratitud fue clave. Me di cuenta de que cuanto más agradecía, más recibía. Cada día que pasaba, mi mente comenzaba a alinearse con la idea de que el dinero era solo una energía, y como cualquier otra energía, lo que yo pensaba sobre ella determinaba si fluía o se estancaba. Si pensaba en abundancia, la abundancia comenzaba a manifestarse de maneras sutiles pero claras. Todo empezó a cambiar cuando decidí creer que el dinero no es algo fuera de mi alcance, sino algo que puedo atraer, algo disponible para todos. Y fue en ese momento cuando empecé a ver resultados. Recuerdo que las primeras señales de cambio fueron pequeñas, casi imperceptibles. Recibí una llamada para un proyecto que había estado buscando hacía meses, pero que nunca imaginé que se materializaría. Al principio pensé que era pura casualidad, pero luego me di cuenta de que no se trataba de casualidad. Se trataba de una mentalidad transformada, de estar más receptivo a las oportunidades, de estar más alineado con la energía de la abundancia. Algo en mí había cambiado y las oportunidades empezaron a llegar con mayor fluidez. Mi enfoque comenzó a cambiar. Dejé de ver el dinero como algo que se debe perseguir y comencé a verlo como algo que se atrae cuando estás en la frecuencia correcta. Empecé a actuar con más confianza, sin el miedo constante de que no iba a ser suficiente. Tomé decisiones con una visión diferente, más confiado de que si actuaba desde la mentalidad correcta, los resultados llegarían, y lo más importante, sin forzar nada. La clave era actuar con claridad, alineado con lo que deseaba, y saber que el universo se alinearía con mis acciones. Al darme cuenta de esto, empecé a aplicar el poder del pensamiento positivo en todos los aspectos de mi vida. Lo que antes me parecía un sueño distante, comenzó a convertirse en una posibilidad real. Comencé a atraer personas que compartían mi visión, a establecer nuevas relaciones que me apoyaban en mis proyectos y a encontrar las oportunidades que antes me parecían imposibles. Mi vida dejó de ser una lucha constante por tener más y pasó a ser un proceso fluido de crear y recibir. El pensamiento positivo no significa ignorar los desafíos ni vivir en un mundo de fantasía. Significa cambiar la forma en que respondes a esos desafíos, ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y crecer. Y lo más importante, mantener la fe de que todo lo que deseas está en tu camino. Solo debes estar dispuesto a recibirlo con una mente abierta. Cuando cambié mi forma de pensar, mi vida empezó a responder de la misma manera. Las circunstancias externas comenzaron a alinearse con mi nueva visión interna, y a medida que avanzaba, me di cuenta de que el pensamiento positivo no solo estaba atrayendo más dinero, sino que estaba atrayendo más paz, más amor y más oportunidades para seguir creciendo. Ahora sé que la vida no es una constante batalla por lo que no tenemos, es una danza con lo que ya está disponible. Y todo comienza con cómo pensamos y sentimos acerca de nosotros mismos y de la abundancia que nos rodea. Si en algún momento te has sentido atrapado en la escasez o el miedo, quiero que sepas que todo lo que necesitas para cambiar está dentro de ti. Solo tienes que abrir tu mente, cambiar tu enfoque y permitir que el flujo de abundancia entre en tu vida.
El poder del pensamiento positivo es en última instancia un poder interno. Es el poder de decidir lo que quieres experimentar y creer que mereces lo mejor. Cuando elijas pensar en grande, el mundo comienza a responder a esa energía y las oportunidades empiezan a llegar de formas que nunca imaginaste. Capítulo 5. El poder de la gratitud. Durante mucho tiempo, no me di cuenta de lo profundamente que estaba atrapado en un ciclo de quejas y preocupaciones. Vivía mi vida enfocado en lo que no tenía, en lo que me faltaba, siempre buscando más. Cada vez que me enfrentaba a una dificultad, pensaba en lo que me estaba faltando. Más dinero, más tiempo, más oportunidades. Parecía que nunca era suficiente. El dinero, las relaciones, el tiempo, siempre me faltaba algo. Había adoptado una mentalidad de escasez sin darme cuenta, y esa mentalidad, aunque en ese momento ni la reconocía, estaba afectando mi capacidad de atraer lo que realmente quería. Pero un día empecé a preguntarme, ¿y si la verdadera clave no estuviera en luchar por lo que me faltaba, sino en aprender a reconocer y apreciar lo que ya tenía? En lugar de enfocarme en lo que aún no había logrado, empecé a centrarme en lo que sí había alcanzado, y más importante aún, en lo que ya poseía. La gratitud comenzó a aparecer en mi vida de una forma inesperada, como una llave que desbloqueaba un camino nuevo. La gratitud, al principio me pareció algo simple, casi trivial. Sabía que la gratitud era una virtud que se promovía como algo positivo, algo que debía hacer, pero nunca había comprendido verdaderamente su poder. Sin embargo, cuanto más la practicaba, más me daba cuenta de cómo comenzaba a transformar mi realidad. Al agradecer por lo que tenía, incluso lo que consideraba pequeño, mi perspectiva empezó a cambiar. Ya no me levantaba por la mañana pensando en lo que me faltaba, sino en todo lo que ya poseía, en todas las bendiciones que me rodeaban, en las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. En un principio, mis pensamientos eran superficiales. Agradecía por la familia, por la salud, por el techo sobre mi cabeza, pero pronto entendí que la gratitud va mucho más allá de simplemente enumerar lo que tienes en la vida. Es un estado de conciencia que permite ver el mundo desde una vibración de abundancia, no de carencia. Cuando agradecemos por lo que ya tenemos, nos alineamos con esa energía y comenzamos a traer más de lo mismo. Empecé a entender que la gratitud no solo es una respuesta emocional ante lo que tenemos, sino una poderosa herramienta para activar la energía de abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Recuerdo un día en particular que decidí comenzar mi mañana con un ejercicio de gratitud. Tomé unos minutos antes de comenzar mi rutina diaria para cerrar los ojos, respirar profundamente y reflexionar sobre todo lo que tenía en ese momento. No solo pensaba en los aspectos materiales de mi vida, sino también en las bendiciones que quizás no había notado antes. Estaba agradecido por la oportunidad de tener tiempo para aprender, por poder caminar, por mis amigos y por las experiencias que la vida me había regalado. Sentí una profunda conexión con el momento, con mi vida tal como era, sin la necesidad de más para sentirme completo. A medida que esto se fue convirtiendo en un hábito, algo increíble empezó a suceder. Mi mente comenzó a cambiar. Ya no me sentía atrapado en la falta o en lo que no tenía. La gratitud me permitió ver las cosas de manera diferente. Me di cuenta de que al enfocarme en lo que ya había logrado y en lo que ya tenía, estaba abriendo un canal para recibir aún más. El simple acto de agradecer hizo que mi energía cambiara. Empecé a traer más cosas buenas a mi vida. Las oportunidades de trabajo comenzaron a fluir, nuevas relaciones comenzaron a surgir y me encontré con situaciones inesperadas que parecían alinearse perfectamente con lo que deseaba. Lo más sorprendente fue que, a medida que mi gratitud crecía, mis problemas parecían disminuir. Los retos que antes me resultaban abrumadores comenzaron a verse como simples lecciones, oportunidades para aprender y crecer. Ya no me sentía victimizado por las circunstancias, sino empoderado para enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva y abierta. Cada obstáculo se transformaba en una oportunidad para expandir mi capacidad de recibir y, por ende, mi habilidad para atraer lo que quería. Con el tiempo entendí que la gratitud es un acto de creación. Cuando agradeces sinceramente, no solo estás reconociendo lo que tienes, sino también abriendo las puertas a lo que deseas. Estaba creando una vibración de abundancia en mi vida, y como resultado, esa vibración empezó a traer más abundancia. No era un concepto abstracto, ni algo que sucediera por arte de magia. Era simplemente el reflejo de la ley universal de que lo que damos al mundo vuelve a nosotros multiplicado. Comencé a darme cuenta de que la gratitud no solo atrae lo que deseamos, sino también cambia nuestra relación con lo que ya tenemos. El dinero, por ejemplo,
dejó de ser un símbolo de escasez o lucha, y empezó a convertirse en una herramienta que me permitía vivir con mayor libertad. Agradecer por las pequeñas cantidades de dinero que tenía, en lugar de quejarme por no tener más, me ayudó a cambiar mi relación con el dinero. Cada vez que pagaba una factura, en lugar de verlo como una carga, lo veía como un intercambio positivo, como una oportunidad para enviar energía positiva hacia la abundancia que ya estaba fluyendo hacia mí. Lo más bonito de la gratitud es que no se trata de esperar que las circunstancias cambien primero. Al contrario, es un recordatorio constante de que lo que ya tenemos es suficiente para comenzar. La gratitud activa una energía interna que luego se refleja en nuestra realidad externa, y al reconocer lo que tenemos, nos abrimos a recibir más, sin tener que forzar nada. El dinero, las oportunidades, las relaciones, todo comienza a alinearse con la energía de gratitud. Hoy en día mi vida es diferente. Ya no vivo con la ansiedad de que me falta algo, ni con la necesidad constante de luchar por obtener más. La gratitud me ha enseñado a confiar en que siempre hay suficiente. En cada momento de dificultad, me detengo, respiro y agradezco lo que tengo, sabiendo que esta práctica de gratitud me conecta con lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Cuando practicas la gratitud de manera constante, comienzas a ver el mundo a través de una lente de abundancia, de posibilidades infinitas. Si alguna vez te has sentido atrapado en la falta o en la escasez, te invito a que empieces a cambiar tu enfoque. No se trata de esperar a tener más para sentirte agradecido. Es el acto de agradecer lo que ya tienes lo que abre las puertas a más. La gratitud es el puente entre lo que tienes y lo que deseas. Comienza hoy mismo, agradeciendo por lo que ya está en tu vida y prepárate para recibir lo que el universo tiene para ofrecerte. La abundancia ya está a tu alcance, solo necesitas abrir el corazón y la mente para recibirla. Capítulo 6. La ley de la atracción. Todo comenzó a tener más sentido cuando empecé a escuchar sobre la ley de la atracción. Al principio, no entendía completamente cómo podía funcionar algo tan intangible, pero una vez que comencé a investigar más sobre el tema, algo en mi interior hizo clic. La ley de la atracción es simple. Lo que piensas y sientes atrae lo que experimentas en tu vida. Si mantienes pensamientos de abundancia, atraes más de lo mismo. Si te enfocas en la escasez o en lo que te falta, atraerás más escasez. Al principio, me costó creerlo. Había pasado tanto tiempo pensando en mis carencias, en lo que me faltaba, que me parecía casi imposible creer que, al cambiar mi forma de pensar, podría atraer lo que realmente deseaba. Pero decidí intentarlo. Decidí poner a prueba esta ley. Me di cuenta de que mi vida estaba completamente moldeada por mi pensamiento. Cada pensamiento que tenía sobre el dinero, sobre mí mismo, sobre las oportunidades, estaba dando forma a mi realidad. Si pensaba que no podía tener éxito, mi vida me mostraba exactamente eso. Si pensaba que el dinero era limitado y difícil de conseguir, eso era lo que experimentaba en mi vida diaria. Fue un proceso transformador. El primer paso fue reconocer los pensamientos negativos que me habían estado limitando durante tanto tiempo. Cada vez que pensaba en algo relacionado con el dinero, me sentía ansioso, inseguro o pensaba en lo que no tenía. Entonces comencé a practicar algo que me cambió la vida: pensar en lo que ya tenía y en lo que podría lograr. Al principio fue difícil, pero poco a poco mi enfoque comenzó a cambiar. En lugar de pensar en las dificultades, me enfoqué en las posibilidades. Empecé a ver oportunidades en lugar de obstáculos. Comencé a visualizar el éxito. Visualizar lo que quería no solo me motivaba, sino que comenzaba a alinear mi mente con lo que estaba buscando. Imaginaba cómo sería tener el dinero suficiente para vivir sin preocupaciones, cómo me sentiría con libertad financiera, cómo podría disfrutar más de la vida. Al visualizar el éxito, mi mente comenzó a reconocer oportunidades que antes no veía. Todo lo que me rodeaba empezó a alinearse con mi nueva visión de abundancia. La ley de la atracción no se trata solo de imaginar lo que quieres y esperar que suceda. Se trata de alinear tus pensamientos, emociones y acciones con lo que deseas. Durante mucho tiempo, mis acciones no reflejaban mis pensamientos. Aunque pensaba que quería traer el dinero y las oportunidades, mis acciones eran limitadas. La clave fue actuar como si ya tuviera lo que quería. Cuando comencé a actuar desde un lugar de confianza, tomando decisiones como si ya estuviera viviendo la vida que deseaba, las oportunidades empezaron a llegar de forma natural. Es como si el universo hubiera comenzado a responder a mi nueva vibración. Algo que me sorprendió fue la rapidez con la que empezaron a aparecer las oportunidades. Lo que me parecía un desafío antes, ahora parecía una oportunidad.
Cada vez que me alineaba con lo que quería, el dinero y las oportunidades empezaban a fluir hacia mí. Dejé de pensar que el dinero era algo fuera de mi alcance. Lo empecé a ver como algo que ya era parte de mi vida, una parte natural de mi experiencia. A medida que me sentía más seguro de que merecía el éxito, las puertas se abrieron ante mí. A medida que fui profundizando más en la ley de la atracción, comencé a entender que nuestros pensamientos no solo atraen lo que deseamos, sino que también nos conectan con las personas y las circunstancias que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Me di cuenta de que cuando cambiamos nuestra energía interna, las personas correctas comienzan a aparecer en nuestras vidas, las oportunidades surgen de manera inesperada y todo comienza a alinearse con nuestra visión de abundancia. Fue un proceso constante de aprendizaje y práctica. Al principio no era fácil mantener una mentalidad positiva cuando las circunstancias externas seguían siendo desafiantes, pero lo que empecé a entender es que las circunstancias externas son solo un reflejo de nuestros pensamientos y creencias internas. Si quiero cambiar lo que está sucediendo en mi vida, debo comenzar con lo que sucede en mi mente. La mente es el lugar donde todo comienza. Al principio, las pequeñas victorias fueron lo que me impulsó a seguir adelante. Pequeñas señales de que la ley de la atracción estaba funcionando. Recibí una oferta de trabajo inesperada, conocí a alguien que me ofreció una oportunidad que no había planeado, y comencé a recibir más ingresos de lo que pensaba posible. Estas señales fueron pruebas de que estaba alineándome con mi propósito y de que el universo estaba respondiendo a mi nueva mentalidad. Lo más importante que entendí fue que la ley de la atracción no funciona solo cuando las cosas van bien. De hecho, es aún más poderosa cuando todo parece ir en contra. El verdadero poder de esta ley radica en nuestra capacidad para mantenernos positivos y enfocados en nuestras metas, incluso cuando las circunstancias externas no parecen ser favorables. Es fácil estar agradecido y optimista cuando todo está bien, pero es en los momentos de dificultad cuando la ley de la atracción realmente comienza a demostrar su poder. Cuanto más desafiantes eran las situaciones, más decidí que debía enfocarme en lo que quería, en lugar de lo que no quería. A medida que la ley de la atracción se fue convirtiendo en una parte integral de mi vida, empecé a darme cuenta de que el dinero no es el objetivo, sino una consecuencia natural de estar alineado con lo que deseas. Cuanto más me alineaba con mis deseos, más dinero y oportunidades llegaban a mi vida. Pero lo más valioso que aprendí fue que el verdadero cambio no es solo material, es un cambio interno, una transformación en cómo ves el mundo, cómo ves tu vida y, lo más importante, cómo te ves a ti mismo. Hoy sé que el dinero y el éxito no son cosas que se deben alcanzar a toda costa, son una consecuencia de una mentalidad alineada con la abundancia. Cuando aprendes a pensar de manera positiva y a visualizar lo que deseas, actúas desde un lugar de confianza y receptividad y dejas que la energía del universo fluya hacia ti, las oportunidades comienzan a llegar de manera natural. La ley de la atracción no es magia, es una ley universal que simplemente nos recuerda que somos los creadores de nuestra realidad. Si alguna vez has dudado de la ley de la atracción o de tu capacidad para atraer lo que deseas, quiero que sepas que todo comienza dentro de ti. Si puedes cambiar tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. Si te alineas con la abundancia y dejas de enfocarte en lo que te falta, el universo te mostrará todas las oportunidades que ya están disponibles para ti. Capítulo 7. La acción alineada. Había algo que me costó entender durante este proceso de cambio. La mentalidad y la gratitud son fundamentales, pero la acción es lo que realmente lleva a la transformación. Durante mucho tiempo, había estado esperando que las cosas sucedieran por sí solas. Pensaba que solo con cambiar mis pensamientos o hacer ejercicios de gratitud, el dinero y las oportunidades aparecerían mágicamente. No entendía que la acción no es solo un complemento, sino una parte esencial del proceso. Lo que aprendí, y lo aprendí de la manera más difícil, fue que sin acción, incluso la mejor mentalidad de abundancia no llevará a nada. Había llegado a un punto en el que ya no era suficiente solo visualizar el éxito o esperar que las oportunidades llegaran a mi puerta. La clave estaba en tomar decisiones y actuar con coherencia con la nueva mentalidad que había adoptado. Al principio, me resultaba difícil actuar desde un lugar de confianza. Había pasado tanto tiempo sintiendo que no era lo suficientemente capaz, que me costaba mucho dar el primer paso. Pero empecé a darme cuenta de que, mientras más me retrasaba en tomar acción, más procrastinaba mi propia prosperidad. Cada vez que dudaba o posponía una decisión importante,
el flujo de abundancia se veía bloqueado. Mi mayor lección fue que la acción alineada no es solo hacer por hacer. No se trata de lanzarse al vacío sin pensar, ni de tomar decisiones apresuradas o impulsivas. Se trata de actuar desde la certeza interna de que lo que estás haciendo está en línea con tus objetivos y con la energía de abundancia que ya has cultivado. La acción debe venir de un lugar de confianza, sabiendo que cada paso que tomas te acerca a lo que deseas, porque el universo responde a las acciones que haces en coherencia con tus pensamientos y emociones. Un ejemplo claro de esto ocurrió cuando decidí finalmente emprender un proyecto que había estado postergando durante mucho tiempo. Había soñado con este proyecto durante años, pero siempre encontraba excusas para no dar el primer paso. Pensaba que no era el momento adecuado, que no tenía el dinero suficiente o que aún no tenía todas las habilidades necesarias. Sin embargo, un día después de reflexionar sobre todo lo que había aprendido, me di cuenta de que lo único que me detenía era el miedo al fracaso. En ese momento decidí actuar, a pesar de mis miedos. La acción alineada no siempre se siente cómoda, pero su poder radica en la confianza en el proceso. Tomé la decisión de empezar con lo que tenía, sin esperar a tener todo perfectamente preparado. En lugar de esperar que las condiciones fueran ideales, me comprometí a avanzar aunque fuera con pequeños pasos. Y fue entonces cuando comencé a ver cambios reales. Las oportunidades llegaron, las puertas se abrieron, y lo que antes parecía un proyecto imposible empezó a materializarse. Lo más sorprendente fue que a medida que tomaba acción, el miedo disminuía. Cada paso que daba, aunque pequeño, me fortalecía. La acción no solo me acercaba a mis objetivos, sino que también fortalecía mi confianza en mi capacidad para manifestar lo que deseaba. Este proceso me enseñó algo que nunca había comprendido antes. La acción no es solo un movimiento físico, sino un acto de fe en ti mismo y en el proceso de vida. Otra lección clave fue que la acción alineada no significa hacer cosas solo por el simple hecho de hacerlas. Se trata de tomar decisiones que estén en consonancia con tus deseos más profundos, de actuar con la seguridad de que cada paso es un reflejo de lo que ya has comenzado a crear en tu mente. Tomé decisiones que resonaban con mi propósito, no porque me dijeran que debía hacerlo, sino porque sentí que era lo que me alineaba más con mi visión de abundancia. De hecho, muchas de las decisiones que tomé no necesariamente fueron las más lógicas o las más seguras, pero fueron las que sentí en mi corazón. Es fascinante cómo el simple hecho de tomar acción puede transformar lo intangible en algo tangible. La acción tiene una energía propia. No se trata solo de esperar a que las cosas se alineen perfectamente, sino de alinearte tú primero con lo que deseas. Cuando actuamos desde un lugar de confianza en lo que queremos, el universo responde y las oportunidades empiezan a fluir hacia nosotros. Al principio cometí errores, y cometí varios. Pero entendí que los errores no son fracasos, sino lecciones y que cada error era una oportunidad para aprender y mejorar. Lo más importante es no detenerse. Cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que la clave estaba en seguir adelante sin importar cuántos obstáculos se interpusieran. La vida no es un camino recto. Tiene giros inesperados. Pero si estás dispuesto a seguir actuando alineado con tus deseos, te darás cuenta de que el camino se va abriendo ante ti de formas sorprendentes. Recuerdo que al principio dudaba mucho de mis decisiones. Tenía miedo de que las cosas no salieran como lo planeaba. Pero al empezar a actuar, comprendí que en realidad no existe el momento perfecto. El momento perfecto es el ahora. Y la verdadera magia sucede cuando decides tomar acción, aunque las condiciones no sean ideales. De hecho, muchas veces las mejores oportunidades llegan cuando menos las esperamos. Ahora entiendo que la acción alineada es el puente entre tus pensamientos y tus resultados. Si bien es importante mantener una mentalidad positiva y estar en sintonía con la abundancia, todo eso debe ir acompañado de acción real y tangible. Tomar decisiones conscientes, dar el primer paso incluso cuando todo no esté claro, es lo que abre el camino hacia tus objetivos. Hoy, soy testigo de cómo al tomar acción alineada con mi visión de abundancia, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé.
He aprendido a confiar en el proceso y en mí mismo. Sé que el camino nunca será fácil, pero también sé que con cada paso que doy con confianza, el universo responde a mi compromiso de crear la vida que deseo. La acción, la fe y la confianza se combinan para formar la fórmula que me permite avanzar hacia la abundancia sin miedo y con determinación. Si alguna vez te has sentido atrapado en la indecisión o el miedo, quiero que sepas que la clave está en dar el primer paso. No esperes a que todo sea perfecto. La perfección llega cuando te atreves a actuar, a hacer lo que crees que es correcto, aunque no tengas todas las respuestas. Cada acción, por pequeña que sea, te acerca más a lo que deseas. Solo actúa con fe, con confianza, y el universo hará el resto. Capítulo 8. Perseverancia y resiliencia. El camino de la abundancia. Al principio todo parecía estar yendo bien. Mi mentalidad había cambiado. Mis acciones estaban alineadas con lo que deseaba, y la abundancia parecía fluir hacia mí. Las oportunidades se presentaban. Los proyectos comenzaron a tomar forma, y el dinero, aunque no era una cantidad inmensa, comenzó a llegar de manera constante. Me sentía optimista, seguro de que finalmente estaba en el camino correcto. Pero como sucede en cualquier proceso de transformación, no todo fue un camino recto. Hubo momentos en los que la incertidumbre comenzó a acecharme de nuevo, momentos en los que me cuestioné si realmente estaba tomando las decisiones correctas, si todo este cambio que había experimentado realmente estaba siendo positivo. Fue en esos momentos cuando entendí que el verdadero secreto no está solo en tener la mentalidad correcta, ni en visualizar lo que deseas, sino en la perseverancia, en seguir adelante, sin importar los obstáculos. Hubo días en los que me sentí desanimado. Como todos, enfrenté fracasos y dificultades. Hubo proyectos que no salieron como esperaba, decisiones que no resultaron en las ganancias que había anticipado, y momentos de duda en los que me preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para tener éxito. Pero fue entonces cuando aprendí una lección vital. La resiliencia es lo que realmente distingue a los que logran la abundancia de aquellos que se rinden. Recuerdo uno de esos momentos especialmente desafiantes. Después de meses de trabajo y esfuerzo, un proyecto en el que había invertido mucho tiempo y energía comenzó a desmoronarse. Las expectativas no se cumplieron, las personas involucradas empezaron a alejarse, y lo que una vez parecía ser una oportunidad brillante, comenzó a verse como una pérdida total. Fue uno de esos momentos en los que pensé, tal vez esto no es para mí, tal vez no estoy hecho para esto. El miedo y la frustración me invadieron. Pero entonces recordé lo que había aprendido hasta ese punto. Recordé que cada fracaso es solo un peldaño hacia el éxito. Recordé que lo más importante no era el obstáculo en sí, sino cómo respondía a él. En lugar de rendirme, tomé un paso atrás y decidí ver el fracaso desde una nueva perspectiva. En lugar de verlo como una señal de que debía detenerme, decidí verlo como una lección, una oportunidad para aprender y adaptarme. Fue en ese momento cuando comprendí que la perseverancia no significa seguir adelante ciegamente, sino ser lo suficientemente sabio para aprender de los fracasos y seguir avanzando con más determinación. La resiliencia, entendí, no se trata de evitar las dificultades, sino de cómo nos levantamos cuando caemos. Cuantas más veces caía, más fuerte me volvía. Cuantas más veces enfrentaba el fracaso, más sabía cómo adaptarme. Aprendí a ver los desafíos como oportunidades disfrazadas. En lugar de culpar a las circunstancias o lamentarme por lo que no salió bien, me concentré en lo que podía aprender de esa experiencia y cómo podía mejorar la próxima vez. Uno de los conceptos más poderosos que aprendí en este proceso fue que el éxito no es un destino, sino un camino continuo de aprendizaje y adaptación. Lo que al principio veía como una derrota, se convirtió en una oportunidad para ajustar mi enfoque, para hacer las cosas de una manera diferente y para volver a intentarlo con una mentalidad renovada. La vida, como el dinero, no siempre fluye de manera lineal. Hay altibajos, momentos de progreso y retrocesos. Pero en última instancia,
Es nuestra capacidad para mantenernos firmes y seguir adelante lo que determina el resultado final. A medida que avanzaba en este proceso de transformación, me di cuenta de que la verdadera prueba de la abundancia no está en lo que logramos cuando todo va bien, sino en cómo nos mantenemos firmes cuando las cosas se ponen difíciles. Fue en esos momentos de adversidad donde realmente descubrí mi fuerza interior. A medida que pasaban los meses, empecé a ver que la perseverancia me había permitido superar mis propios miedos y limitaciones, y como resultado, mi vida comenzó a reflejar esa nueva fortaleza. Pero la resiliencia no solo se trata de enfrentar los desafíos externos, también se trata de lidiar con nuestros propios pensamientos y emociones. Hubo momentos en los que mis dudas internas eran más fuertes que cualquier obstáculo externo. La voz en mi cabeza que me decía que no era lo suficientemente bueno, que no merecía el éxito, que nunca alcanzaría mis metas. Fue entonces cuando aprendí que para tener éxito debía ser más fuerte que esas voces internas, más fuerte que los miedos que intentaban sabotearme. Para enfrentar esta batalla interna, comencé a practicar la autocompasión. En lugar de juzgarme por mis fallos, comencé a ser candy conmigo mismo. Entendí que no se trata de ser perfecto, sino de ser perseverante. El éxito no significa nunca caer, sino levantarse siempre. Aprendí a abrazar mis imperfecciones y a verlas como una parte natural del proceso de crecimiento. Con el tiempo, la resiliencia se convirtió en una cualidad que definió mi vida. No solo fue algo que desarrollé para superar obstáculos, sino algo que me permitió disfrutar de la vida con una mayor paz interior. Sabía que las dificultades vendrían, pero también sabía que con la mentalidad correcta siempre encontraría una forma de superarlas. La abundancia no es algo que llega por azar, es algo que se crea a través de la perseverancia y la resiliencia. Hoy, cuando miro atrás, veo cuántos momentos de desafío fueron en realidad las oportunidades que me llevaron a donde estoy. Los fracasos, lejos de ser el fin, fueron los cimientos de mi éxito. Me di cuenta de que al final, el éxito no se mide por la cantidad de dinero o bienes materiales que acumulas, sino por la capacidad de seguir adelante, por la resiliencia de continuar cuando todo parece ir en tu contra. Cada vez que me caí, me levanté con más determinación, y eso me llevó a un lugar de abundancia, no solo en lo material, sino en la vida misma. La perseverancia es la clave que permite que los sueños se materialicen, que las metas se alcancen. No importa cuántas veces tropieces, lo que importa es levantarse una vez más que las veces que caíste. Y con cada paso adelante, el camino se va iluminando, las oportunidades se van alineando, y la abundancia comienza a fluir con mayor claridad. Si alguna vez has sentido que el camino es tan difícil, que el fracaso es inevitable, quiero que sepas que la verdadera abundancia llega cuando tienes la fortaleza de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias te dicen lo contrario. Capítulo 9. Soltar el control. Confiar en el proceso. Durante todo este viaje he aprendido muchísimas cosas. Desde la importancia de la mentalidad, la gratitud, la acción alineada y la perseverancia, cada paso me ha acercado más a la vida que siempre había soñado. Sin embargo, hubo una lección que tardé más tiempo en aprender, y esa lección fue sobre el control. Había vivido mi vida pensando que para alcanzar lo que deseaba, debía tener todo bajo control. Debía planificar cada paso, controlar cada aspecto de mi vida. Si no lo hacía, me decía, las cosas se desmoronarían. Pensaba que la abundancia, el éxito, la felicidad, todo lo que quería dependía de que pudiera controlar todos los aspectos de mi vida. Quería controlar el dinero, controlar el tiempo, controlar las relaciones, controlar mi futuro. Vivía con una constante sensación de que tenía que estar en control de todo, porque si no lo estaba, sentía que perdería lo que tanto deseaba. Esta creencia me mantenía atrapado en una constante ansiedad y estrés. Sentía que debía luchar todo el tiempo para mantener todo bajo control. Pero llegó un momento en el que todo eso comenzó a desmoronarse. Las cosas no salían como yo esperaba. Había trabajado duro, había tomado acción alineada, había hecho todo lo que pensaba que era necesario para atraer lo que deseaba, pero aún así, había situaciones que escapaban de mi control.
Al principio, esto me frustró profundamente. Me sentía como si estuviera haciendo todo bien, pero las cosas seguían sucediendo de una manera que no podía controlar. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Tal vez no se trata de controlar todo. Tal vez, simplemente, se trataba de confiar en el proceso. Esta idea me costó mucho aceptarla. Durante tanto tiempo, había creído que mi éxito dependía de tener todo bajo control. Pero ahora me daba cuenta de que al aferrarme a la necesidad de control, estaba bloqueando lo que realmente deseaba. Comencé a pensar en la vida como un río que fluye, que tiene un curso natural, que no necesita ser forzado, que no necesita ser controlado. El río sigue su curso sin esfuerzo, sin tratar de forzar el agua a ir en una dirección específica. El río simplemente fluye. Pensé que, tal vez, la abundancia es como ese río. Si trataba de forzarla, de controlarla, la estaba bloqueando. Pero si aprendía a soltar el control y permitía que la abundancia fluyera sin resistencia, las cosas comenzarían a alinearse de la manera más perfecta. Soltar el control no significa dejar de tomar decisiones o dejar de actuar. Significa liberarse del miedo y la ansiedad que provienen de intentar controlar todo. Significa confiar en que, aunque no siempre se puede ver el camino, el universo siempre está trabajando a nuestro favor. Soltar el control significaba confiar en que la vida me guiaría hacia donde debía estar incluso cuando las cosas no fueran como las había planeado. Es un acto de fe y de aceptación. Recuerdo que al principio me costaba mucho dejar ir. Había trabajado tan duro para conseguir lo que tenía, que sentía que si no estaba en control, todo podría desmoronarse. Me aferraba al dinero, a las oportunidades, a las relaciones, con la esperanza de que todo permaneciera como estaba. Pero lo que no entendía es que al aferrarme a todo, estaba creando resistencia. Estaba bloqueando el flujo natural de las cosas. El control es un acto de miedo, un intento de proteger lo que creemos que ya tenemos, mientras que la confianza es un acto de amor y apertura. Un acto que dice, confío en el proceso, confío en que lo que es para mí siempre llegará a mí. Fue un proceso gradual, pero a medida que empecé a soltar el control, todo comenzó a cambiar. En lugar de sentir miedo al no saber lo que pasaría, empecé a sentir paz al saber que no tenía que tener todas las respuestas. Soltar el control no era un acto de resignación, sino un acto consciente de entrega. Me di cuenta de que si confiaba en el proceso, el flujo de la abundancia se ampliaba. No se trataba de esperar a que las cosas fueran perfectas, sino de aceptar lo que venía, sabiendo que todo era parte del camino. Un ejemplo claro de esto fue cuando decidí emprender un nuevo proyecto. Había pasado años pensando en ello, dándole vueltas a cada detalle, queriendo controlarlo todo. Pero en cuanto solté la necesidad de tener todo bajo control, el proyecto comenzó a tomar forma de manera mucho más natural. Las oportunidades empezaron a fluir, conocí a las personas adecuadas en el momento justo y las cosas se alinearon de manera perfecta. Fue entonces cuando me di cuenta de que, al soltar el control, me había abierto a nuevas posibilidades, posibilidades que no habría visto si hubiera estado atrapado en mi necesidad de controlar cada aspecto. Soltar el control también significó dejar ir el miedo al fracaso. Durante mucho tiempo, el miedo a equivocarme me había mantenido estancado, preocupado por los errores que podría cometer. Pero ahora entendí que el fracaso no es el enemigo, sino un maestro. Los fracasos son solo una oportunidad para aprender y ajustar el rumbo. No había necesidad de tener miedo, solo de aceptar que el camino no siempre sería perfecto y que los obstáculos son solamente parte del proceso de crecimiento. Soltar el control significaba aceptar que no todo estaría bajo mi dominio, pero que eso no significaba que el proceso fuera incorrecto. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue sobre la importancia de confiar en los momentos de incertidumbre. Soltar el control no significa no tener dirección o propósito. Significa confiar en que todo se va a resolver a su debido tiempo. Es como cuando navegas en un barco. No puedes controlar el viento ni las olas, pero puedes confiar en tu capacidad para navegar. Al aprender a soltar el control, comencé a navegar por la vida con más fluidez, con menos resistencia
y descubrí que el viaje era mucho más agradable. Hoy, sé que la clave para una vida plena y abundante no está en el control, sino en la capacidad de soltar. Entiendo que, al hacerlo, me alineo con el flujo natural de la vida, y cuando permito que las cosas fluyen en lugar de forzarlas, la abundancia llega con mayor facilidad. No se trata de no tomar decisiones o de no actuar. Se trata de tomar decisiones desde un lugar de confianza, sin la necesidad de forzar los resultados. Al soltar el control, me di cuenta de que en realidad yo tenía el control total, pero no sobre los eventos externos, sino sobre mi actitud, mi fe y mi capacidad de confiar en el proceso. Si alguna vez has sentido la necesidad de controlar todo tu alrededor, quiero que sepas que la verdadera libertad radica en soltar el control. Al hacerlo, te abres a recibir todo lo que la vida tiene para ofrecerte. No necesitas tener todo resuelto o planeado. Solo necesitas confiar en que el universo te está guiando y que todo lo que es para ti siempre llegará a ti en el momento perfecto. Capítulo 10. La generosidad. El secreto de la abundancia. Hubo un momento en mi vida en el que entendí algo que cambiaría todo lo que creía sobre el dinero y la abundancia. Había pasado tanto tiempo enfocándome en recibir que, en algún punto, me di cuenta de que estaba pasando por alto un principio fundamental. Dar es la verdadera clave para recibir. Aunque había aprendido sobre mentalidad positiva, gratitud, acción alineada y soltar el control, nunca imaginé que la generosidad tendría un impacto tan profundo en mi vida. Desde que era joven siempre me dijeron que debes trabajar para conseguir lo que deseas. Me enseñaron que el dinero era algo que debías ganar, que tenías que luchar por ello y, sobre todo, que era algo que no podías regalar. Pensaba que la abundancia solo podía fluir hacia mí si mantenía un enfoque de acumular. Sin embargo, al poner en práctica todo lo que había aprendido sobre mentalidad y energía, me di cuenta de que la verdadera abundancia no proviene de acumular, sino de dar. Al principio la idea de dar parecía contraintuitiva. ¿Cómo podía dar cuando sentía que no tenía suficiente para mí mismo? Viví años pensando que si no guardaba lo que tenía, me quedaría sin nada. Esa creencia me hizo vivir de una manera bastante egoísta. Incluso cuando trataba de ser generoso, siempre lo hacía con un sentimiento de que debía recibir algo a cambio. Sentía que el dinero, o cualquier otro tipo de generosidad, era solo útil cuando podía obtener algo de valor a cambio. Pero un día, cuando miraba una situación en particular, una semilla de cambio comenzó a sembrarse en mi corazón. Un buen amigo, que siempre había sido generoso y altruista, me invitó a un evento benéfico que organizaba para ayudar a aquellos en situación de pobreza. Cuando llegué, me sorprendió ver no solo la cantidad de personas que se beneficiaban de la ayuda, sino también la alegría genuina con la que todos compartían, tanto los donantes como los beneficiarios. Hubo algo del aire, una energía palpable, una sensación de abundancia que no se trataba solo de dar bienes materiales, sino de dar amor, de dar esperanza. Ese día algo dentro de mí cambió profundamente. Me di cuenta de que al ayudar a los demás, no solo los beneficiarios recibían, sino que yo también ganaba algo mucho más grande. Una sensación de plenitud, de conexión con el mundo, de propósito. La generosidad no solo se trata de dar lo que tienes, sino de abrir tu corazón a los demás. Esta lección fue mucho más profunda de lo que inicialmente había creído. Lo que comenzó como un acto de caridad se transformó en una fuente de abundancia para mi vida. Decidí entonces empezar a dar sin esperar nada a cambio. En lugar de pensar en lo que podía recibir, comencé a enfocarme en lo que podía ofrecer. Al principio no fue fácil. Mis miedos de no tener suficiente resurgen constantemente. Pensaba, ¿y si me quedo sin recursos? ¿Y si me encuentro en una situación en la que no pueda seguir ayudando? Pero conforme empecé a practicar la generosidad, algo sorprendente ocurrió. Mientras más daba, más recibía. Pero no solo en términos materiales, sino en términos de felicidad, paz interior y oportunidades que nunca había anticipado. Lo más revelador fue que cuando daba sin expectativas, el universo respondía de una manera que no podía haber planeado. Una vez, ayudé a un vecino con una pequeña donación de dinero para que pudiera pagar una cuenta de emergencia. Unas semanas después, me encontré con una oportunidad de negocio que, por casualidad, encajaba perfectamente con mis habilidades y pasiones. El dinero que había dado no solo había regresado a mí, sino que se transformó en nuevas oportunidades que me hicieron crecer de maneras que no podría haber anticipado. Este principio de dar sin esperar nada a cambio cambió profundamente la forma en que me relacionaba con las personas.
Ya no veía las relaciones desde una perspectiva de ¿qué puedo obtener de esta persona?, sino de ¿cómo puedo contribuir al bienestar de esta persona? Al cambiar mi enfoque hacia la generosidad desinteresada, comencé a experimentar un flujo de energía positiva no solo en mi vida personal, sino en todos los aspectos. Las relaciones se hicieron más profundas, el dinero comenzó a fluir sin esfuerzo y mi capacidad de atraer lo que deseaba se expandió de maneras que no había imaginado. Me di cuenta de que la generosidad no solo se trata de dar dinero, sino también de dar tiempo, amor, soporte y cuidado. Comencé a dedicar más tiempo a mi familia, a mis amigos, a mis empleados. Sin esperar que me devolvieran nada, me di cuenta de que el acto de dar no solo beneficia a los demás, sino que también me beneficia a mí. El tiempo y la energía que invertí en las personas que amaba, en mi comunidad y en aquellos que necesitaban ayuda, comenzaron a multiplicarse. La verdadera abundancia proviene del amor y el servicio desinteresado, no de acumular dinero o bienes materiales. En lugar de ver el dinero como algo limitado, lo comencé a ver como una energía fluida, algo que debía circular, algo que debía dar y recibir. Cuanto más daba, más sentía que el universo me proveía con lo que necesitaba en el momento perfecto. No se trataba de dar con la expectativa de recibir algo a cambio, sino de dar con la confianza de que lo que se siembra siempre regresa de alguna manera, aunque no siempre de la forma que esperas. Recuerdo una vez que decidí hacer una donación anónima a una organización benéfica. No solo me sentí increíblemente bien por la causa que estaba apoyando, sino que semanas después, una persona desconocida me ofreció un contrato que me ayudó a mejorar mi situación financiera de una manera que jamás había imaginado. No me estaba esperando una recompensa, pero el acto de generosidad abrió puertas que me permitieron recibir más de lo que necesitaba. Y lo más sorprendente de todo fue que no era solo el dinero lo que regresaba, sino también una sensación de conexión con el mundo y con las personas. Lo que entendí en ese momento es que la verdadera abundancia no se mide por lo que recibes, sino por lo que das. No se trata de una transacción, sino de un intercambio constante de energía. Y esa energía, cuando se da con amor y sin expectativas, siempre regresa, a veces en formas que ni siquiera podemos anticipar. No se trata solo de dar a los demás lo que puedas, sino de dar también de tu tiempo, de tu atención, de tu cuidado. Y es este acto de generosidad lo que atrae más abundancia a tu vida. La lección más importante de todo esto es que la generosidad es un acto de fe. Fe en que el universo no solo te proveerá lo que necesitas, sino que te dará lo suficiente para que puedas compartir con los demás. Cuando dejas de enfocarte en lo que te falta y empiezas a concentrarte en lo que puedes dar, te das cuenta de que la abundancia está a tu alrededor, siempre lista para ser compartida. Hoy en día, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que recibí, en términos de dinero, oportunidades y relaciones, fue un reflejo de todo lo que di, de todo lo que ofrecí sin esperar nada a cambio. La generosidad no solo cambió mi relación con el dinero, sino mi relación con la vida misma. Al dar sin expectativas, comencé a recibir mucho más de lo que imaginé. Si alguna vez has sentido que no tienes suficiente para dar, quiero que sepas que siempre tienes algo que ofrecer. Y lo que das, de alguna manera, siempre regresa a ti. La abundancia crece cuando compartimos, cuando damos con amor y sin miedo de quedarnos sin nada. Da generosamente y verás cómo el universo te devuelve mucho más de lo que has entregado. Capítulo 11. Vivir en el presente. El poder de la hora. A lo largo de este viaje, una de las lecciones más poderosas que aprendí fue sobre el poder del presente. Había pasado tanto tiempo preocupándome por el futuro, ansioso por alcanzar mis metas, que me di cuenta de que nunca realmente vivía el presente. Siempre estaba pensando en lo que podría ser mañana, en cómo lograría alcanzar mis objetivos en el futuro, o en lo que no había hecho bien en el pasado. El futuro siempre estaba en mi mente, mientras que el presente se deslizaba entre mis dedos. Había creído que, si no estaba pensando en el futuro, no estaba siendo productivo. Vivía en un ciclo constante de trabajo para el futuro, siempre con la expectativa de que, en algún momento, cuando alcanzara mis metas, entonces podría estar en paz, disfrutar y vivir plenamente. Pero por mucho que me esforzara, el futuro nunca llegaba, y el presente seguía siendo un lugar lejano, inalcanzable, del que me sentía desconectado. Fue en un momento de reflexión profunda que me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Mi constante enfoque en el futuro me estaba robando la riqueza de vivir el presente.
Estaba dejando pasar los momentos, las oportunidades y las bendiciones que tenía frente a mí, buscando algo que aún no existía. El futuro se convirtió en una obsesión, pero la verdad es que, en el futuro, siempre habría algo más por lograr. Y nunca sería suficiente. En lugar de vivir plenamente, estaba persiguiendo algo que, cuando llegara, ya no sería suficiente para saciarme. En ese momento de revelación, decidí que era hora de cambiar. Decidí comenzar a vivir en el ahora. No fue fácil al principio. Mis pensamientos siempre regresaban al futuro, a los objetivos, a las metas por alcanzar, pero a medida que practicaba vivir en el presente, empecé a notar algo extraordinario. Cuando me enfocaba en el aquí y en el ahora, todo lo demás fluía con mayor facilidad. Las oportunidades comenzaron a aparecer de manera natural, sin esfuerzo. Mi mente estaba más clara, mis emociones más equilibradas y mi energía estaba completamente alineada con el momento presente. Lo primero que me di cuenta fue que, al vivir en el presente, dejaba de sentirme presionado por el tiempo. El tiempo, que antes me parecía un enemigo, comenzó a transformarse en un aliado. En lugar de sentir que nunca había suficiente tiempo, empecé a ver que el tiempo estaba de mi lado. Cuando me liberé de la constante ansiedad por lo que debía hacer en el futuro, me di cuenta que podía hacer más en el presente y lo hacía mejor. Mi productividad aumentó, mi bienestar mejoró y, lo más importante, comencé a disfrutar el proceso. Ya no me veía como un esclavo del futuro. Me sentía libre, porque ahora estaba viviendo plenamente el presente. Este cambio de perspectiva fue liberador. Soltar la ansiedad sobre el futuro me permitió saborear cada momento. Dejé de correr detrás de las metas sin detenerme a ver lo que ya había logrado. Comencé a ver las pequeñas victorias, los pequeños momentos de alegría que antes pasaban desapercibidos. No se trataba solo de alcanzar algo en el futuro, sino de encontrar la abundancia en el momento presente. Al estar completamente presente, comencé a apreciar las bendiciones que ya tenía. Recuerdo un día en particular en que decidí tomarme un descanso durante una tarde de trabajo. Me senté en un parque cercano, observando el cielo, sintiendo el viento en mi rostro, sin hacer nada más que simplemente estar ahí. Fue en ese momento cuando comprendí cuán profundamente había estado desconectado del momento presente. Antes, cualquier tiempo de inactividad me parecía una pérdida de tiempo, pero ahora entendía que, al permitirte simplemente ser, te abres a una abundancia que no puedes obtener cuando estás constantemente persiguiendo algo. Fue un pequeño cambio pero significativo. A medida que comenzaba a vivir más en el presente, empecé a ver cómo todo a mi alrededor se transformaba. Las relaciones con mi familia, amigos y colegas se volvieron más profundas. Ya no estaba pensando en lo que tenía que hacer después, estaba escuchando, prestando atención a las palabras y emociones de los demás, estaba siendo consciente de lo que sucedía a mi alrededor y esa conciencia hizo que todo fuera más significativo. Además, mi relación con el dinero y la abundancia también cambió. En lugar de sentir que debía trabajar todo el tiempo para alcanzar una meta económica, comencé a ver que, al estar en el presente, el dinero venía de manera más fluida y natural. Ya no lo veía como algo distante, algo que debía perseguir. El dinero, como cualquier otra forma de abundancia, es una energía. Cuando dejas de luchar por él y simplemente permites que fluya, las cosas empiezan a alinear. La gran lección fue que, al estar presente, me alineaba con la energía del universo. La abundancia no está en el futuro, ya está aquí. El universo no responde a la ansiedad por lo que falta, sino a la paz y la gratitud que sientes por lo que ya tienes. Cuando dejé de enfocarme en el futuro, comencé a experimentar la abundancia en mi vida de manera más directa. Las oportunidades, las relaciones, las bendiciones, todo comenzó a fluir hacia mí de manera más natural. El presente es donde todo se encuentra. El presente es el único lugar donde podemos crear, aprender, crecer y disfrutar. Ahora sé que la verdadera clave de la abundancia no está en lo que haces mañana ni en lo que alcances en el futuro, sino en lo que haces ahora. Cuando te alineas con el presente, el futuro se convierte en una extensión natural de lo que ya estás creando. Las oportunidades no están esperando en un futuro lejano. Están aquí, ahora, esperando a ser aprovechadas. Hoy vivo con una sensación de paz y gratitud por cada momento que tengo. No me siento presionado a lograr más, porque sé que cada paso que doy en el presente es un paso hacia la abundancia. La abundancia no es algo que está reservado para el futuro. Es algo que se experimenta en el ahora,
Y mientras más presente estoy, más abro la puerta a lo que el universo tiene para ofrecerme. Si alguna vez te has sentido atrapado en la ansiedad por el futuro, quiero que sepas que el verdadero poder reside en el ahora. El presente es el lugar donde todo se crea, y cuando aprendes a vivir plenamente en él, la abundancia comienza a llegar de manera natural. Deja de buscarla en el futuro y comienza a vivirla en el presente. El universo ya te está dando todo lo que necesitas, solo tienes que estar presente para recibirlo. Capítulo 12. La conexión universal. Abundancia para todos. En este largo viaje de transformación, aprendí algo que, en su momento, me pareció casi incomprensible. La abundancia no es algo que solo te pertenece a ti, no es algo que solo fluye hacia ti, sino que está en constante circulación a través de todos nosotros. Durante mucho tiempo, viví mi vida como si fuera una entidad separada, como si mi bienestar dependiera únicamente de mis propios esfuerzos y decisiones. Pero cuanto más profundizaba en mi propio proceso de crecimiento y expansión, más me daba cuenta de que la abundancia no es algo aislado. Está conectada con todo lo que nos rodea, con las personas, con el planeta, con el universo. Mi mentalidad de escasez se basaba en la creencia de que, si alguien más recibía algo, me restaba a mí. Pensaba que el dinero, las oportunidades, las bendiciones eran limitados y que si alguien tenía éxito, había menos para mí. Creía que el mundo estaba lleno de competencia, no de colaboración. Pero a medida que mi perspectiva sobre la abundancia cambiaba, empecé a darme cuenta de que esta mentalidad no solo era equivocada, sino que también me estaba limitando. Recuerdo el día exacto en que esta revelación me golpeó con fuerza. Estaba sentado en el jardín de mi casa, rodeado de naturaleza, cuando algo tan simple como una flor me hizo darme cuenta de la profunda conexión que existe entre todo. Observé cómo una planta crecía en la tierra, cómo la lluvia la alimentaba y cómo el sol le daba energía. Sin embargo, no era solo esa planta la que se beneficiaba, sino que toda la vida en ese pequeño ecosistema era parte de un ciclo de abundancia. Los animales que se alimentaban de ella, el aire que la rodeaba, el agua que la nutría, todo formaba parte de un sistema interconectado. La vida misma, entendí, está llena de ciclos de abundancia que no tienen fin. El sol no dice, voy a brillar solo para una planta, ni el agua dice, voy a nutrir solo a una flor. La naturaleza se da de manera generosa, sin restricciones, y nosotros, como parte de esta naturaleza, somos los guardianes de esta abundancia infinita. Fue en ese momento cuando comprendí que la abundancia no es solo algo que recibimos, sino algo que también compartimos. Este principio de interconexión se hizo más claro en mi vida cuando empecé a pensar en mi comunidad, en mi familia y en las personas que me rodeaban. Cuando alguien en mi vida tenía éxito, ya no lo veía como algo que me quitaba, sino como algo que me enriquecía a mí también. El éxito de los demás es un reflejo de la abundancia que todos podemos compartir. Y cuando uno de nosotros tiene éxito, todos nos beneficiamos de alguna manera. Al principio, esto me parecía una idea idealista, pero pronto comencé a ver cómo se manifestaba de manera tangible en mi vida. Tomé un ejemplo simple pero poderoso de la ayuda mutua. Cuando alguien me ofreció apoyo o consejo sin esperar nada a cambio, me di cuenta de que esa acción de generosidad no solo me ayudaba, sino que también fortalecía nuestra relación, creando un círculo de abundancia y energía positiva. Cada vez que ayudaba a los demás, ya no lo hacía esperando recibir algo, sino sabiendo que mi contribución generaba más energía positiva en el mundo. Y esa energía regresaba, muchas veces de formas inesperadas, enriqueciendo mi vida en formas que no podría haber planeado. Fue entonces cuando me di cuenta de que el flujo de abundancia se amplifica cuando todos compartimos. No se trata solo de que unas pocas personas sean afortunadas o exitosas. Se trata de una red de apoyo mutuo, donde cada acto de generosidad, cada acto de amor, cada acto de compasión tiene un impacto en todos los involucrados. Esto no es solo un principio filosófico o espiritual, es un principio práctico. Lo que das, regresa a ti multiplicado, pero también regresa a las personas y situaciones que rodean tu vida.
Una de las experiencias más profundas que tuve fue cuando decidí involucrarme más activamente en proyectos que promovían el bienestar de la comunidad. En lugar de centrarme solo en mis propios logros y metas personales, comencé a ser más consciente de cómo podía contribuir al éxito de los demás. Participé en iniciativas de ayuda social, colaboré con amigos y familiares en sus proyectos y empecé a trabajar en equipo con otras personas que compartían mi visión de prosperidad y éxito. Me di cuenta de que cuando todos contribuimos al bienestar común, todos nos beneficiamos. Este principio de conexión universal no solo se aplica a las personas cercanas a ti, sino a todos los seres en el mundo. Al comprender que estamos todos interconectados, entendí que nuestras acciones afectan no solo a quienes están a nuestro alrededor, sino al mundo en su conjunto. El bienestar de uno contribuye al bienestar de todos. Es como si fuéramos parte de un todo más grande donde lo que le sucede a uno le afecta a todos de alguna manera. Así la abundancia dejó de ser algo que competíamos por obtener y se convirtió en algo que compartimos generosamente, sabiendo que al hacerlo, todos nos enriquecemos. Esta comprensión transformó completamente mi enfoque hacia la vida. Ya no veía a los demás como competidores, sino como aliados en este viaje hacia la abundancia. La verdadera abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que compartes y cómo contribuyes al bienestar colectivo. Hoy cuando miro mi vida, veo que la verdadera abundancia llega cuando vives en sintonía con los demás, cuando te das cuenta de que todo lo que haces tiene un impacto, cuando entiendes que el universo opera en ciclos de dar y recibir, te das cuenta de que la abundancia nunca se agota porque siempre esté en circulación. Todo lo que damos al universo regresa, pero no siempre en la forma en que lo esperamos. Si alguna vez has sentido que el dinero o la prosperidad son limitados, quiero que sepas que esa creencia es solo una ilusión. La abundancia es infinita y se multiplica cuando la compartimos. Cada acto de generosidad, por pequeño que sea, contribuye a un flujo de abundancia que beneficia a todos. Vivir en conexión con el universo, con las personas que te rodean y con el mundo es la verdadera clave para experimentar una vida plena y abundante. Capítulo 13. La abundancia interior. El viaje completo. Ahora, al mirar atrás, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que he vivido, por todos los momentos que me han enseñado lo que significa realmente la abundancia. Cuando comencé este viaje, mi vida estaba llena de dudas, de miedos y de una profunda sensación de que nunca sería suficiente, de que siempre me faltaba algo. Hoy, me doy cuenta de que lo que realmente me faltaba no era algo externo, no era dinero, éxito o reconocimiento. Lo que me faltaba era la comprensión de que la verdadera abundancia reside en nuestro interior. Durante muchos años creí que la abundancia era algo que debía buscar fuera de mí. Pensaba que debía luchar por alcanzarla, que debía forzar mi camino hacia ella. Me enfocaba en el dinero, las metas externas, los logros tangibles, pensando que cuando los alcanzara, finalmente sería feliz, finalmente me sentiría pleno. Pero lo que aprendí en este viaje es que la abundancia no es algo que se pueda buscar fuera de nosotros. La abundancia está en la forma en que vemos el mundo, en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. La abundancia comienza con la mente, el corazón y el alma. Al principio de este proceso, empecé a cambiar mi mentalidad. Dejé de pensar en términos de escasez y empecé a adoptar una mentalidad de abundancia. Entendí que si quería atraer abundancia a mi vida, debía comenzar a ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades y riquezas. Ya no veía el dinero, las relaciones y las oportunidades como algo que se debía alcanzar a toda costa, sino como algo que fluye naturalmente cuando estoy alineado con lo que realmente quiero. La abundancia no se trata de conseguir cosas, sino de estar en armonía con el flujo natural del universo. Recuerdo los primeros días de este proceso. Me sentía como si estuviera caminando en la oscuridad, sin saber si estaba tomando el camino correcto, si mis esfuerzos tendrían frutos. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar los pequeños cambios. La gratitud, que antes me parecía una práctica superficial, comenzó a cambiar mi perspectiva. Cada día que practicaba la gratitud, mi mente y mi corazón se abrían más y más a las bendiciones que ya tenía en mi vida. El dinero comenzó a fluir de manera más natural.
Pero más allá del dinero, lo que realmente me sorprendió fue cómo mi vida comenzó a estar llena de paz, alegría y conexiones profundas. Luego el concepto de acción alineada me enseñó que no basta con visualizar lo que queremos, necesitamos actuar en coherencia con lo que deseamos. Comencé a dar pasos, aunque pequeños, hacia mis objetivos, sabiendo que cada acción alineada con mi visión de abundancia me acercaba más a ella. A veces esos pasos parecían pequeños, casi insignificantes, pero con el tiempo se sumaron y comenzaron a generar resultados. A medida que avanzaba, me di cuenta de que la verdadera abundancia no solo se mide por lo que obtenemos, sino por lo que damos. Practicar la generosidad de una manera genuina, sin esperar nada a cambio, me permitió abrirme a nuevas oportunidades. Comprendí que lo que compartimos con el mundo tiene un impacto mucho mayor que lo que guardamos para nosotros mismos. En lugar de enfocarme en lo que me faltaba, comencé a pensar en cómo podía contribuir al bienestar de los demás. Cada acto de generosidad, por pequeño que fuera, aumentaba mi capacidad de atraer más abundancia en todas sus formas. Al mismo tiempo, me di cuenta de que la resiliencia es clave. La vida no siempre sigue un camino recto, y a veces los desafíos pueden parecer insuperables. Pero fue en esos momentos difíciles cuando aprendí que la perseverancia y la resiliencia son las fuerzas que nos mantienen en el camino hacia la abundancia. Los obstáculos no son barreras, son oportunidades para crecer, aprender y adaptarnos. Cada fracaso se convirtió en un peldaño hacia el éxito. Aprendí que la verdadera abundancia no se mide por los éxitos sin dificultades, sino por nuestra capacidad de mantenernos firmes en la adversidad. Hoy me doy cuenta de que todo este proceso no es solo acerca de recibir o conseguir, sino de ser. Es sobre convertirse en una persona que irradia abundancia, que viva en paz consigo misma y con el mundo. Vivir en el presente, soltar el control, confiar en el proceso y dar generosamente no son solo prácticas que nos llevan a un objetivo material, sino que nos transforman desde adentro, nos conectan con nuestro verdadero ser, con la esencia de lo que significa estar en armonía con el universo. Ahora sé que la abundancia no es un destino que se alcanza, sino una forma de vivir, una forma de ser. Es una forma de estar en el mundo, de ver las oportunidades en cada momento, de reconocer que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. No se trata de alcanzar una meta lejana, sino de vivir plenamente en cada momento, sabiendo que ya somos abundantes en todos los aspectos de nuestra vida. La abundancia no es algo que se recibe, es algo que se experimenta cuando estamos alineados con la energía del universo. Este viaje, aunque largo y desafiante, me ha enseñado que la verdadera abundancia no tiene nada que ver con lo que tenemos, sino con cómo nos sentimos con lo que somos. Ya no tengo miedo de que me falte algo, porque sé que el universo siempre me proveerá lo que necesito. La verdadera abundancia llega cuando confiamos en la vida, en nuestra capacidad de crear, dar y recibir. Cuando entendemos que estamos conectados con todo lo que existe y que, al vivir desde un lugar de paz, generosidad y gratitud, atraemos todo lo que necesitamos. Si alguna vez has sentido que la abundancia te ha sido esquiva, quiero que sepas que está esperando por ti. En este momento, en tu vida, solo necesitas abrir tu corazón, confiar en el proceso y estar dispuesto a ser generoso, resiliente y vivir en el ahora. La abundancia no es algo que se debe perseguir, es algo que, cuando cambias tu perspectiva y te alineas con la energía correcta, empieza a fluir hacia ti de manera natural. Este ha sido mi viaje hacia la abundancia, y espero que al compartirlo contigo encuentres inspiración para comenzar tu propio camino hacia una vida plena y rica en todas las formas de abundancia. Recuerda siempre que todo lo que necesitas está dentro de ti, y lo único que tienes que hacer es abrirte a recibirlo.